Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Ya hemos pasado lo que es la introducción y ahora vamos a entrar a la acción de gracias de Pablo, que es bien característica de cada una de sus cartas. Hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora. La carta a los romanos es una carta muy especial porque la carta a los romanos es la carta más larga que tiene el apóstol Pablo, escrita dentro del Nuevo Testamento. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no conoce presencialmente y Pablo quiere entablar una amistad muy fuerte con la iglesia en Roma, ya que Pablo va a considerar y va a declararles a ellos que Dios lo ha comisionado como apóstol a los gentiles. Por lo tanto, la iglesia en Roma, que es una iglesia de mayoría gentil, está dentro del llamado de Pablo. Pero Pablo no ha podido todavía ir a visitarlos. Así que Pablo escribe esta carta con dos propósitos principales. Primero, presentarles su evangelio, cuál es el mensaje que él predica en medio de las iglesias gentiles y poder profundizar ese mensaje de buenas noticias en el transcurso de toda la carta. Le va a sacar pero el jugo a más no poder al evangelio. Pero también ayudarlos a ellos a poder ser servidos por él y él ser servido de ellos, en el sentido de que Pablo los va a ministrar, los va a servir, pero también quiere que lo más probable es que la iglesia en Roma sea su base misionera para que él pueda continuar su viaje predicando el evangelio hasta España. Así que hay dos propósitos principales de la carta y lo que hemos visto hasta ahora es la introducción, que eran características de las cartas en el tiempo del apóstol Pablo. Esta es la introducción también más larga que tiene Pablo escrita dentro de todas sus cartas en el Nuevo Testamento. Así que hemos analizado los versículos 1 al 7, que es la introducción, el saludo, y ahora vamos a pasar a analizar 3 versículos nada más esta mañana, porque hay un montón de cosas que quiero compartir con ustedes aquí, que tienen que ver con el tiempo de acción de gracias de Pablo. Así que lo que vamos a hacer para comenzar es leer los primeros 7 versículos que hemos repasado, estudiado en 3 clases anteriores, y luego sacarle el jugo al versículo 8 hasta el 10. Así que vayamos al texto bíblico y denme un segundo y pongámonos a leer los versículos 1 en adelante. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Esto es lo que ya hemos visto hasta ahora. Esta es la pequeña, entre comillas, introducción del apóstol Pablo. Pero ahora, también algo característico dentro de todas sus cartas es que Pablo pasa a dar un tiempo de agradecimiento, tomar un tiempo para agradecer por la iglesia en Roma y también contarles un poco cuál es su plan de visita y cuál es el propósito de la carta. Así que vamos a entrar ahora a la sección de agradecimiento. Esta sección de agradecimiento es algo muy importante dentro de las cartas del apóstol Pablo, pero les adelanto o les cuento que hay una carta en el Nuevo Testamento en la cual Pablo no da saludos de agradecimiento. O sea, Pablo de frente pasa a corregirlos. Y esta es la carta a las iglesias de Galacia. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, vemos que Pablo del saludo salta a la exhortación. O sea, es una carta muy correctiva, es una carta de exhortación que marca una diferencia radical con sus demás cartas. Porque en las demás, como en Romanos, siempre va a tomar un tiempo para agradecer por la iglesia y para manifestar oraciones que se está haciendo por ella. Así que leamos ahora los versículos 8 al 10 y saquémosle el jugo lo más que podamos en el tiempo que tenemos. Versículo 8. Dice Pablo, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que,
si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Bueno, el apóstol Pablo dice, en primer lugar, quiero que sepan que por medio de mi Señor Jesucristo, estoy presentando constantemente delante de Dios agradecimientos, acciones de gracia, oraciones por todos ustedes, hermanos en Roma, porque la fe de ustedes se ha escuchado por todo el mundo. En esta primera frase del apóstol Pablo hay un montón de cosas riquísimas que nosotros podríamos meditar esta mañana. Lo primero que me encanta de ver en Pablo es que Pablo se está dirigiendo al Padre, a Dios, por medio de Jesucristo. Él dice, yo por medio de Jesucristo me acerco a Dios para presentarles acciones de gracia delante o por ustedes. Me encanta esta forma de dirigirse al apóstol Pablo porque algo que quiero recordarles esta mañana es que a la luz del Nuevo Testamento, las oraciones siempre van dirigidas al Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Es un patrón que nosotros vamos a encontrar consistentemente en el Nuevo Testamento. O sea, que la forma tradicional de dirigirnos a Dios siempre es hablar al Padre en la autoridad, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. O sea, nuestras oraciones deberían ir dirigidas al Padre. Por ejemplo, vemos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, que cuando Jesús da el modelo de oración conocido como el Padre Nuestro, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. La oración está dirigida al Padre. Vemos aquí que Pablo está diciendo, yo le presento a Dios por medio de Jesucristo mis oraciones en favor de ustedes, ya que la fe de ustedes se conoce por todo el mundo. Por lo tanto, quiero enmarcar como una parte de la enseñanza esta mañana que ese es el modelo que nosotros encontramos de oración consistentemente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo lo hace de esa manera? ¿Por qué los apóstoles lo hacen de esa manera? Porque Jesús, aunque es Dios hecho hombre, cumple un rol de mediador en el plan de salvación de Dios y en nuestra comunión con Él. O sea, Jesús es nuestro representante. Y Pablo debe ver las oraciones que se levantan hacia Dios como una ofrenda de olor fragante, para los que hemos estudiado el libro de Éxodo. Y por lo tanto el sacerdote, el mediador, que le entrega nuestras ofrendas al Padre es Jesús. Por eso es que Pablo va a decir que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, porque nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, quien constantemente está intercediendo por nosotros. Así que lo más probable es que Pablo en esta imagen esté mostrando, yo constantemente levanto ofrendas de olor fragante en favor de ustedes por medio de mi Señor Jesucristo, por medio de nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, quiero aclarar algo también importante, que con esto no estoy diciendo que esté mal orarle a Jesús directamente. Nosotros encontramos un ejemplo muy claro en la Biblia, que es en el libro de los Hechos en el capítulo 7, donde vemos al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Y cuando Esteban está siendo apedreado, y uno de los que está dando su consentimiento para que muera así es el apóstol Pablo antes de su conversión, Esteban mira el cielo y ve al Padre sentado en su trono y ve a Jesús a la diestra de pie, a punto de recibirlo. Y Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vemos aquí un claro ejemplo de alguien que le oró directamente a Jesús. Así que no se condenen, no piensen que le están fallando a Dios si ustedes dicen, ay, yo todo este tiempo le he estado orando a Jesús y no me he estado dirigiendo al Padre. Así que no caigan en ese error. Pero el modelo que sí vemos consistente en el Nuevo Testamento es orarle al Padre en la autoridad, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Así la Trinidad está inmersa en nuestros tiempos de oración. Es el modelo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero agregar algo importante también. Pablo comienza este tiempo dando agradecimientos. Como ya hemos dicho, hay veces que, como por ejemplo en la carta a los Gálatas, Pablo no va a dar agradecimientos, sino va a exhortar. Pero es algo común en el apóstol Pablo constantemente agradecer terminando el tiempo de introducción. Siempre va a pasar un tiempo de agradecimiento. Y me puse a pensar que para Pablo es muy importante, antes de exhortar, antes de instruir, dar gracias al Señor y contarle a los cristianos en Roma y a nosotros que Él siempre está orando por ellos y que Él siempre está agradecido delante de Dios hasta por la fe de estos hermanos en Roma. ¿A qué voy con lo que digo? Que es muy común en nuestro día a día que nosotros más nos enfoquemos en las cosas con las que discrepamos con los demás o en las cosas que los demás están equivocados. Lo digo de otra forma. Siempre vemos lo peor de la gente. Eso es lo que sucede con nosotros.
Siempre lo que queremos hacer es criticar a otros, siempre ver lo peor y nunca resaltar lo mejor. Si yo tengo a un hermano, si yo tengo a mi esposa, o en otros casos, en el caso de las mujeres, a sus esposos, siempre vamos a ver lo peor, siempre vamos a criticar sus fallas, pero nunca vamos a exaltar lo bueno de ellos. Es una característica que muchos de nosotros tenemos, creo que todos. Siempre somos rápidos para sacar a la luz lo malo, pero para nunca contar lo bueno. Pablo acá marca una diferencia para nosotros. Deberíamos constantemente estar agradecidos por las virtudes que vemos en nuestro prójimo, en nuestros familiares, en nuestros esposos y en nuestras esposas. Y si hay la posibilidad, constantemente resaltar eso en ellos. Porque yo creo que es una característica que todo cristiano debería tener. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, va a dejar claro en el capítulo 5 que deberíamos dar gracias a Dios por todo. Por lo tanto, una característica de un discípulo, y que tienes que ponerla en práctica a partir de hoy, es que constantemente das gracias a Dios por todo. Generalmente siempre lo vemos en el contexto de la prueba. Sí, Señor, viene una prueba, tengo que darte gracias, porque sé que las pruebas me ayudan para formar mi carácter. Pero en mi trato con el prójimo a veces no lo vemos así. Y por lo tanto, ¿qué voy a ver yo en mi esposa? Lo peor. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, se lo voy a decir. Pero nunca voy a tratar de resaltar lo mejor. Y voy a decir, estoy agradecido por ti por esto o por aquello. Igual con sus esposos, igual con la gente que nos rodea. Siempre somos rápidos para sacar lo peor de la gente en el sentido de sacar a la luz lo que vemos mal en ellos. Pero nunca sacamos a la luz lo bueno que vemos en ellos. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio. Empezar a estar agradecidos por las cosas que el Señor ha permitido en las personas que nos rodean ver a través de nuestros ojos. Lo digo de otra forma. Empieza a preguntarte por tu esposo, por tu esposa, por tu compañero de trabajo, por tus vecinos, por tus amigos, por tus hermanos en la iglesia. ¿Qué cosas ves en ellos por los cuales estás agradecido a Dios? Y empezar por ahí. Yo creo que es una forma en la cual nosotros podemos imitar hasta la forma del apóstol Pablo aquí. Empieza viendo lo mejor y empieza dándole gracias a Dios antes de quizás corregirlos. Hay veces que sí, y es tanto el pecado, es tanta la falla que va a arrancar de frente con corrección. Pero es común en las cartas del apóstol Pablo, en su mayoría, ver que él empieza siempre agradeciendo. Por lo tanto, quiero ponerles ese versículo en 1 de Tesalonicenses 5:18. Miren lo que dice Pablo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por todo. Así que veamos lo mejor de las personas. Es más, puedo agregar algo chiquito para continuar con la lectura. Que también en medio de nuestros hermanos en la fe, en medio de las distintas tradiciones cristianas que existen, por ejemplo, bautistas con presbiterianos, luteranos con pentecostales, siempre vamos a tratar de ver en qué me diferencio con el otro para criticarlo, pero nunca celebramos lo que tenemos en común, que es nuestra fe apostólica, que es la fe que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que es el fundamento de nuestra fe. Todos creemos que Jesús es el Señor, todos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, etcétera, etcétera. ¿Pero en qué nos ponemos a discutir? En si tú crees que la salvación se pierde y el otro cree que la salvación no se pierde, si tú crees que los días de Génesis son literales y otro cree que es simbólico, y nos empezamos a pelear por eso, en lugar de agradecer al Señor por tener hermanos en la fe en distintas tradiciones cristianas y buscar la unidad. No sé si me llego a dejar entender. Pablo es muy distinto a eso. Pablo, aunque no conoce a la iglesia en Roma, está agradecido. ¿Por qué? Porque la fe de ellos ha sido conocida en todo el mundo. Obviamente está utilizando un hipérbole, está exagerando, es una forma de lenguaje, pero en toda la cristiandad que Pablo ha podido visitar, se ha oído acerca de la fe de los cristianos en Roma. Y Pablo dice, o sea, yo he escuchado de ustedes por todos lados. Voy a un sitio y hablan de ustedes. Me encanta esto porque aquí ya no pasamos de Pablo, sino pasamos a los cristianos en Roma. Qué bonito sería si también nuestra fe pudiera ser oída por los demás. Que la gente que nos conoce pueda decir, mira, yo quizás no soy cristiano, pero la fe de Horacio, la fe de cada uno de ustedes, me llama la atención. Es alguien que sí está comprometido con su Dios. Me gustaría que todos nosotros fuéramos así. Pregunta para nosotros esta mañana, ¿la fe de nosotros es conocida por aquellos que nos rodean? ¿O solo nos conocen en la iglesia nada más? Y la gente que nos rodea realmente ni siquiera sabe que somos cristianos. ¿Cómo estamos con eso? La iglesia en Roma es ejemplar en ese sentido. Su fe, aunque imperfecta como la de todos, es conocida en todo el mundo. Por lo tanto, ¿nuestra fe es conocida por los que nos rodean o no?
Jesús nos exhorta en Mateo 5, en el Sermón del Monte, lo hemos estudiado, a ser luz y sal. Y para poder ser luz y sal en este mundo, tenemos que pasar tiempo con aquel que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando estudiamos el Sermón del Monte, una de las cosas que dije es que nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz en sí misma, sino que refleja la luz del sol. Si yo paso tiempo cerca a la luz del mundo, voy a poder ser yo también luz y sal en este mundo. Así que oremos para que el Señor pueda hacer de nosotros personas que lo reflejan bien y que nuestra fe pueda ser conocida en el lugar donde estamos. Que la gente que nos rodea pueda decir, la fe de Horacio, la fe de X o aquel, es una fe ejemplar. Así que imitemos a nuestros hermanos en Roma y busquemos crecer en esa dirección para que nuestra fe sea conocida en todo el mundo. Si Pablo nos escribiera una carta, ¿podría decir algo así? Cada uno tiene que responder esa pregunta. Volvamos al texto de Romanos, porque solamente estamos viendo el versículo 8, pero quiero analizar un poquito más el versículo 9 y el versículo 10. Déjenme volver al texto como tal y vayamos nuevamente a Romanos capítulo 1, leamos nuevamente los versículos 8 en adelante. Dice Pablo en su sección de agradecimiento. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Bueno, vamos terminando con estos dos últimos versículos diciendo lo siguiente. Me encanta porque Pablo dice, Dios es testigo. Mi Dios, a quien yo sirvo predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que constantemente estoy orando por ustedes. Constantemente oro sin cesar, diría el apóstol Pablo. Así que Pablo está orando, Pablo está constantemente intercediendo por la iglesia en Roma. Está intercediendo constantemente en la iglesia en Roma porque entiende el poder de la oración. Y esto es algo importante para nosotros. Si nosotros constantemente entendemos que la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas, vamos a tener unas vidas de oración sin cesar. Pablo constantemente también en la carta a los tesalonicenses va a decir, oren sin cesar. ¿Por qué tenemos que orar sin cesar? Porque la oración marca una diferencia, porque está dirigida a un Dios que marca la diferencia. Así que Pablo dice, yo constantemente estoy presentando delante de mi Dios, a quien sirvo predicando el evangelio de su Hijo, las buenas noticias, que Dios los bendiga, pero también de que pueda ir pronto a visitarlos a ustedes, si Dios así lo permite. Lo más probable es que la iglesia en Roma, sabiendo de que Pablo era el apóstol a los gentiles, haya quedado como que un poco decepcionada o un poco con dudas, porque dicen, pero si Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿por qué nunca nos ha visitado? Pablo va a explicar más adelante que él no los ha ido a visitar todavía. Primero porque Dios no lo ha permitido, eso es por un lado, pero por otro porque justo se le presentaron otras oportunidades de servir a personas con mayor necesidad espiritualmente. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero lo que Pablo está diciendo es, yo sigo orando constantemente sin cesar por ustedes, porque entiendo, diría entre líneas, el poder de la oración. Tenemos que entender el poder de la oración y tenemos que ser hombres y mujeres de oración sin cesar. Pero oro para que si Dios así lo permite, yo pueda ir a visitarlos. Me encanta esto y con esto quiero terminar. Pablo entiende que al final el que decide no es él, es Dios. Cuando Pablo ora para ir a Roma, Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero ir a Roma y voy a ir, pues. Ya está, yo no necesito orar por eso. No, Pablo dice, yo le estoy pidiendo a Dios dirección y le estoy pidiendo a Dios una puerta abierta para poder ir a visitarlos. Pero es si Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros oramos así? ¿Cuántos de nosotros terminamos la oración como Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan a Jesús orando en el Getsemaní? En Lucas y en Mateo vemos claramente que Jesús en el Getsemaní ora y le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es algo que nosotros deberíamos imitar. El apóstol Pablo nos está enseñando algo importante a través de sus acciones de gracias a la iglesia en Roma. ¿Cuáles son estas cosas? De que él no toma las decisiones al final, sino que se las deja a Dios y que le pide a Dios dirección porque lo que él quiere es ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Señor.
Por lo tanto, pongamos en práctica lo que vemos en el apóstol Pablo aquí, que es una persona que cuando ora dice, pero Señor, yo te pido esto, pero si es tu voluntad, que se haga así. Pero si no es tu voluntad, si no es el tiempo, que no se haga así. Tú mandas, tú eres el rey, tú eres el Señor. Me encanta ver esto en Pablo y creo que es algo que tenemos que cambiar en nuestros tiempos de oración. Quizás ya eres alguien que ora de esa manera. Muy bien, estás yendo por buen camino. Pero constantemente nos desviamos, nos desenfocamos y aunque por un tiempo empezamos a orar así, llega un momento donde dejamos de hacerlo. Yo, por ejemplo, no estoy 100% seguro ahorita examinándome yo si constantemente estoy diciendo, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Por lo tanto, este es un devocional que me ayuda a mí a reflexionar. ¿En mis tiempos de oración estoy haciendo eso? Bueno, voy a empezar a partir de hoy a hacerlo así. Así que estos son los primeros 3 versículos que quería compartir con ustedes. La próxima clase en Romanos vamos a volver a repasar estos versículos y avanzar un poco más, porque la acción de gracias se extiende más o menos hasta el versículo 12. Así que hay varias cosas que quiero repasar y explicar un poco más para ustedes, pero hasta aquí lo vamos a dejar esta mañana. Hoy día me olvidé de poner el cronómetro, así que no sé cuánto tiempo voy, así que por eso he estado como que mirando el reloj, pero espero que dentro de todo haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias a todos los que han estado presentes esta mañana. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, me la dejan en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Así que gracias por haberme acompañado. Ya saben que una de las formas en las cuales me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que ahora voy a subir para leer sus saludos, sus comentarios. Cuéntenme de qué parte del mundo nos están visitando. Y si tienen alguna pregunta bíblica sobre lo que hemos leído o sobre otras cosas de Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenmela por aquí, por favor, para poder responderlas. Así que, bueno, listo, vamos a subir. El Audacity sí. Ok, déjenme ver. Gracias a todos los que están presentes. Vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme ver. Me quedé por el comentario de Kenia, Liz y Yuda Drive. Quiero saludar a Rosa. Bueno, a Rosa ya la había saludado también. Ahí por ahí Kenia preguntó cuándo vemos a Miguel Antonio. Adri Grisales dice buenos días desde Medellín, Colombia. Un abrazo, Adri, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Déjenme ver, por aquí la gente me confirmó que sí se veía la Biblia. Yenica dice buenas tardes, bendiciones, pastor. Para que hayas puesto buenas tardes es que lo más probable es que estés en España. Así que Yenica, bienvenida. Un abrazote, gracias por estar con nosotros. Rocío dice lo siguiente. Se acerca Halloween. ¿Es bueno salir los cristianos disfrazados, así sea de oso, a predicar ese mismo, supongo que día? Bueno, Rocío, el tema de Halloween es un tema muy controversial dentro de la iglesia cristiana el día de hoy. Quizás han habido momentos en la historia donde estos temas han estado más claros y ha habido menos discusión, ha habido más uniformidad de pensamiento, pero hoy día vamos a encontrar dos grupos bien marcados dentro de la cristiandad. Aquellos que van a decir el Halloween es satánico y por lo tanto ni siquiera deberíamos salir de nuestras casas ese día, tenemos que más bien salir a predicar el evangelio en ese día con más fervor y tenemos que condenar esta práctica. Y tenemos otro grupo de cristianos que van a decir, la verdad es que el Halloween es más que todo marketing, es más que todo algo comercial y aunque quizás haya podido tener indicaciones satánicas en el pasado, hoy en día un muchacho que sale a pedir dulces disfrazado de A o B motivos o de A o B cosa, realmente no está adorando a Satanás con eso. O sea, cuando yo he salido a pedir dulces de niño, no estaba diciendo voy a salir a adorar a Satanás o algo por el estilo. No hay nada de eso en mi corazón. Yo lo único que quiero es dulces y aprovecho ese día, independientemente si me disfrazo o no, para sacar provecho de la que la gente me quiere regalar dulces. Entonces tenemos dos vertientes bien marcadas dentro de la cristiandad. Aquellos que tajantemente lo niegan y aquellos que tajantemente dicen esto es algo satánico y no se debe hacer nada, es más bien hasta peligroso salir en ese día, y aquellos que van a decir, bueno, si el mundo lo hace es su problema, y más bien puedo aprovechar ese día para con la iglesia quizás hacer una fiesta de disfraces, no con un enfoque de Halloween necesariamente, sino para celebrar a Jesús y para compartir con la comunidad cristiana. Tenemos esas dos vertientes, Rocío. Por ejemplo, el año pasado fue que compartí un video de un pastor muy conocido en TikTok que se llama Mauricio Scott, y Mauricio Scott tiene esa postura tajante, satánica del Halloween, por ejemplo.
Yo me podría inclinar más que todo hacia la otra vertiente. ¿Ah? Yo soy más de como que, bueno, el mundo hace las cosas del mundo, no espero algo distinto. Y cuando yo he pertenecido al mundo y cuando yo he practicado Halloween, no lo he hecho nunca para adorar a Satanás. Por lo tanto, yo no sería tan reacio con una jovencita o un jovencito que quisiera salir a pedir dulces ese día. Así que yo me encuentro más, no tanto en esa vertiente de ser tan liberal, pero sí como que en el medio. No lo vería como algo recontra satánico porque los muchachos que lo hacen no están buscando adorar a Satanás. Y yo creo que el principio que aprendemos sí en el Nuevo Testamento es el siguiente, que aunque hayan cosas sacrificadas a ídolos, si tú no lo estás consumiendo para adorarlos, al final es carne nada más. Si una persona se disfraza de A o B cosa y no lo está haciendo para adorar a Satanás, simplemente se está disfrazando de algo, nada más. Si una persona pide dulces en una casa, no está adorando algo necesariamente, solamente está pidiendo dulces. Esto en la iglesia primitiva iba a causar mucha controversia. Por lo tanto, lo que estoy diciendo yo seguro va a causar mucha controversia en los comentarios. Es algo que la iglesia ha discutido y discutirá sobre distintas cosas históricamente hasta que el Señor venga. Estos se conocen como áreas grises. La iglesia primitiva discutía mucho entre si comer carne sacrificada a ídolo era adoración a los ídolos o no. Y Pablo en 1 Corintios va a dejar claro, hermanos, hay hermanos que tienen la conciencia débil y que ellos ven la carne sacrificada a ídolos como adoración a los ídolos. Por lo tanto, ustedes que son fuertes, ustedes que ya han entendido que es solamente carne, mejor no coman delante de ellos. Así que lo mínimo que yo podría hacer es tratar de no ser piedra de tropiezo para mis hermanos que consideran que el Halloween es satánico. Así que yo voy a dar mi perspectiva, pero voy a tratar de ser lo más respetuoso posible. Y en la vida yo promovería hacer una fiesta de Halloween o algo similar en la iglesia local. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué yo no lo haría? ¿Por qué sería muy reacio? Porque yo sé que puedo ser piedra de tropiezo para hermanos en la fe que sí están en el extremo de verlo como algo recontra satánico y abominable. Así que prefiero mantenerme al margen y no hacer nada de eso en ese día. Así que esa es la postura que tengo y sé que va a causar mucha controversia, pero son las dos vertientes claras que hay hoy día en la iglesia cristiana. Gracias, Rocío, por tu pregunta. Sé que va a surgir mucho esta pregunta en el transcurso de las semanas. ¿Cómo estás, Reina? Un abrazo hasta Arequipa. Buenos días. Dios te bendiga. Solito dice, buenos días, Horacio. Saludos desde Chancay. Un abrazo solido a Chancay. Dios te bendiga. Yanina, buenos días hasta Lima. Gracias por estar con nosotros. Déjenme ver. Live Nuriel debe ser. Pastor, soy nueva. Espero acoplarme al estudio. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Acá estamos para servirte. Tenemos live siempre de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú. Los lunes estamos estudiando Santiago y de martes a viernes vamos a estar estudiando Romanos. Así que bienvenida a este canal. Estamos para servirte. Shirley dice, Pastor, ¿en la actualidad podemos decir que hay apóstoles? Gracias, Shirley. Yo sería muy reacio a aceptar una iglesia que proclama fuertemente que son apóstoles algunos de sus líderes. Yo tendría mucho cuidado con estas iglesias que se conocen como las iglesias del movimiento apostólico y profético, son iglesias a las cuales yo no le recomendaría a nadie asistir. Tienen una connotación muy autoritativa, de mucha manipulación y tendríamos cuidado. Ahora, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, Shirley, voy a tratar de explicártelo lo mejor posible en un espacio corto de tiempo. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que los apóstoles se distinguen en dos grupos principales. El primer grupo de apóstoles serían el grupo de los 12. Ese es un grupo especial, nadie puede ser de ese grupo. Ese grupo solamente es el grupo de los 12, así se le conoce ese grupo. El que reemplazó a Judas fue Matías y nada más. Es un grupo especial en el cual está el fundamento de nuestros escritos apostólicos. Son aquellos que vieron a Jesús resucitado y caminaron con él en sus años de ministerio. Y este grupo es único. Por lo tanto, este grupo, nadie más puede entrar en este grupo de los 12. ¿Ok? Pero tenemos otro grupo apostólico. Tenemos el grupo de hombres y mujeres que Dios llamó en el transcurso de la historia y sigue llamando hasta el día de hoy, Shirley, a ir a otros lugares y plantar iglesias. Los conoceríamos hoy como misioneros o como plantadores de iglesias. Son personas que Dios llama con el propósito específico de plantar otras iglesias y poder servirles para su edificación. No se van a necesariamente convertir en los pastores de esas iglesias, sino las van a establecer y luego van a seguir su camino a como Dios les guíe para plantar otra iglesia y luego otra iglesia y luego otra iglesia.
Tienen eso en su corazón. Dios ha despertado en ellos el deseo de plantar iglesias. Un ejemplo claro de alguien así es el apóstol Pablo, por ejemplo. Otro ejemplo claro de un apóstol en el Nuevo Testamento es Bernabé, que viajó con el apóstol Pablo. Algunos encasillarían también como apóstol a Silas, que estuvo con Pablo en su segundo viaje misionero, y si no me equivoco también en el tercero. Por lo tanto, un apóstol fuera de los 12 es un misionero, es una persona que tiene el llamado de plantar iglesias. Entonces, entendiendo esto así, ¿hay apóstoles hoy en día? Sí, hay apóstoles hoy en día. Personas que llaman o personas que son llamadas por Dios para plantar iglesias. Eso es. Así que sí hay apóstoles hoy en día en ese sentido, Shirley. Pero si tú conoces iglesias donde alguien se proclama ser apóstol, nunca va a ser en esa connotación. Siempre va a ser en una connotación de que nosotros pertenecemos al grupo de los 12, en buena cuenta. Yo tengo esa autoridad apostólica. Si el apóstol es un misionero, no es superior a nadie. Está para servir a los demás. Es más, cuando vemos a Pablo, que es alguien muy importante, gracias Kichu, es muy importante dentro de la cristiandad y del Nuevo Testamento, vemos que él siempre está o él siempre se pone a la par con la iglesia. Él nunca se pone por encima. Por lo tanto, ese es el contexto correcto de la palabra apóstol el día de hoy. Así que yo prefiero, si en caso tuviera ese llamado, decirme soy un plantador de iglesias o soy un misionero, a decir soy apóstol, porque sé que va a causar mucha confusión y se presta esa palabra por la confusión con el grupo de los 12 a decir yo tengo más autoridad. Y no es así. Eso es lo que te podría responder Shirley rápidamente. Gracias por tu pregunta. Déjeme ver, quiero saludar a Jorgelina. ¿Cómo estás, Jorgelina? Un abrazote hasta Argentina. Quiero saludar también a mi querida Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazote hasta Lima para ti, para Niurka y toda tu familia. Quiero saludar también a Techi. ¿Cómo estás, Techi? Un abrazote a Lima para ti, para Bruno y tu familia también. Jorgelina dice, quisiera entender cómo es que Jesús es sumo sacerdote y cordero al mismo tiempo. Gracias, Jorgelina. Lo que puedo decirte rápidamente es que el libro de Hebreos enseña eso a profundidad y que Jesús es sumo sacerdote y cordero porque él toma un rol sacerdotal en el cielo y adicional a eso, él se sacrifica por nosotros como hombre. Por lo tanto, en su sacrificio cumple el rol de cordero y en su intercesión y en su mediación cumple el rol sacerdotal. Así que podemos ver a Jesús cumpliendo los distintos roles, pero como es alguien que resucitó de entre los muertos, puede ser el sacrificio al morir por nosotros en la cruz y al mismo tiempo el que intercede por nosotros. Los sacerdotes en el antiguo pacto les impedía la muerte seguir. En cambio, Jesús es imperecedero. Jesús no muere. Por lo tanto, puede vivir intercediendo por nosotros. Así que aquí se cumplen los dos roles, el rol de cordero sacrificial y también el rol sacerdotal y de mediador. Gracias, Jorgelina. Angie Milena Tafur dice, no he podido entender muy bien la Trinidad de Dios. Gracias, Angie. La Trinidad es complicada de entenderla en profundidad, pero entender los principios básicos de lo que es la Trinidad es sencillo, en verdad. Lo que la Trinidad es, o lo que la Escritura enseña, que se denomina Trinidad, es lo siguiente. Dios es un ser. Hay un único Dios, un solo ser, Dios. Pero este único ser subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es un ser, una esencia, pero tripersonal. Son tres personas este único Dios. Eso en la naturaleza no se ve. O sea, no es algo que podemos conocer en el día a día. O sea, no es que vamos a ver un ser que es tripersonal en nuestra realidad, aquí en el plano material. No lo vamos a encontrar. Por eso es difícil de profundizar. Pero el concepto es básico. Dios es uno, pero tripersonal. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, y viceversa, pero los tres son un solo Dios. Eso es lo que podría decirte con respecto a la Trinidad. Me gusta, Angie, cómo lo explicó un apologista ex musulmán llamado Nabil Qureshi. Él tiene un libro que se llama así, Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Este libro es muy hermoso porque él cuenta cómo se convierte y una de las cosas que él usa para explicar la Trinidad es la siguiente. Él dice que nosotros somos un ser, somos el ser humano, pero somos una persona nada más. Por ejemplo, yo soy Horacio. Soy un ser humano, al igual que tú, Angie, eres un ser humano, pero tu persona es distinta a la mía. Yo soy Horacio, tú eres Angie. Él diría lo siguiente, que Dios es un ser, Dios, pero tres personas en ese ser. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, nosotros solamente somos un ser y una persona. Él sería un ser y tres personas.
Así lo explicaba él y me pareció interesante escuchar su explicación. Gracias, Angie, por tu pregunta. Gracias a Ana Luisa, a Laura, a Kichu, a Mónica, a Solito, a Verónica, a Reina, por los regalitos que me han enviado en el transcurso del live. Muchas gracias, hermanas, por su apoyo y su cariño a mi persona. Gracias por eso. Gracias, Edalis, también. Un abrazote. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas preguntas y comentarios más. Déjenme ver, por favor. Voy a subir para leer algunos comentarios. Ya saben que pueden dejarme sus preguntas. Vamos a ver, me quedé en el comentario de Angie, ¿verdad? Vamos a seguir. Ok. Quiero saludar a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Un abrazote hasta España, hermano. Dios te bendiga mucho. Juan Montoya dice, buenas tardes, bendiciones desde España. ¿Cómo está, Juan? Nuevamente por aquí, un abrazo, bienvenido a este canal. Buenas tardes. Fernando, ¿cómo está, Fernando? Un abrazo hasta Arequipa. Dice, hola, Horacio, la diversidad de la iglesia es hermosa, dice Fernando. Amén, amén, Fernando. Deberíamos aprender a apreciar eso en lugar de criticar las diferencias. Celebrar lo que nos une, observar las diferencias, ver la riqueza de ellas en las distintas tradiciones, discutir de manera cordial, de manera respetuosa nuestras diferencias, pero manteniendo la unidad. Eso sería lo ideal. Hoy en día las redes sociales están llenas de gente que se pelea, que se insulta, ay, pero es terrible eso. Y lo peor es que los cristianos lo aplauden. Déjenme ver por aquí. Vanessa, ¿cómo estás? Las doctrinas fundamentales es lo prioritario. Gracias, Vanessa. Yo agregaría lo siguiente, Vanessa, que ¿cómo podríamos nosotros saber cuáles son las doctrinas fundamentales? Porque, por ejemplo, cuando tenemos discusiones, conversaciones con hermanos de otras tradiciones cristianas, como por ejemplo los católicos romanos, ellos te van a decir, ustedes dicen que nosotros mantenemos o que ustedes mantienen la unidad en lo fundamental. Pero ¿quién dice que es lo fundamental? ¿Dónde está en la Biblia qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que la iglesia ha dicho que es lo fundamental? Ustedes en buena cuenta escogen lo que es fundamental. Y yo creo que algo históricamente importante, que lo repetí el día de ayer y lo repito constantemente, es que la iglesia en el transcurso de la historia dejó muy claro cuáles eran los fundamentos de nuestra fe. O sea, ¿qué era lo que un cristiano como mínimo tiene que creer? O sea, un cristiano puede creer muchas más cosas que estas que voy a decir a continuación, pero nunca menos. Y al principio esto se le denominó la regla de la fe, que era una regla de la fe trinitaria principalmente, describir al Padre, describir al Hijo y describir al Espíritu Santo. Y dependiendo de la discusión que tenías con alguien, tú podías hablar más del Padre o más del Hijo o más del Espíritu. Pero era tripartita esta regla de la fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego se fue desarrollando y se fue solidificando hasta que quedó en un escrito. El escrito se le llama el credo de los apóstoles. Así que el credo de los apóstoles es la regla fundamental que tenemos como cristianos para saber cuál es una iglesia hermana y cuál es una iglesia que no es hermana. Por ejemplo, si yo veo una iglesia pentecostal y yo soy luterano, voy a ver que es mi iglesia hermana porque creemos en lo mismo. Los dos confesamos el mismo contenido del credo. Aunque la iglesia pentecostal no recita el credo, sí cree lo que el credo enseña. Y un luterano sí confiesa el credo. En cambio, por ejemplo, yo veo lo que el credo enseña y veo a los testigos de Jehová. Y digo, un ratito, en el credo vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo lugar. En cambio, los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo sea una persona, es una fuerza para ellos, y niegan que Jesús sea Dios. Por lo tanto, los testigos de Jehová no son parte de la iglesia y son una secta. Así la iglesia históricamente, Vanessa, diferenció quién es mi hermano y quién no. Acá viene algo controversial que les voy a decir, que cuando he enseñado el credo en la iglesia local que pastoreo, siempre lo he dicho porque, para que se den cuenta del punto. ¿Esto qué significa? Que si yo veo una iglesia local y esta iglesia local confiesa el credo, cree su contenido, pero tiene pastoras, cree en el pastorado femenino, esa iglesia es mi hermana en la fe, por más que yo no cree en el pastorado femenino. Porque en lo fundamental cree exactamente lo mismo. Así la iglesia aprendió a distinguir entre lo fundamental y lo secundario. Así que si una iglesia cree en pastorado femenino y la iglesia local que yo pastoreo no lo cree así, sigue siendo una iglesia hermana y podemos mantener unidad aunque discrepemos en esos puntos. Eso es importante aclarar. Si aprendemos a mantener la unidad en ese sentido como la iglesia antigua, vamos a crecer en unidad un montón. Una unidad que se ha perdido lamentablemente. Gracias, Vanessa. Marbella Aceituno dice, buenos días, bendiciones, un abrazo, bienvenida.
Fernando dice, doctrinas de segundo no deben darnos motivo de pelea. Amén, Fernando. Iván dice, pastor, ¿quién o quiénes eran los pastores en Roma? Realmente no se sabe, Iván. Una de las cosas que vemos en historiadores o en estudiosos de la iglesia en Roma antigua es que la iglesia en Roma al principio tuvo diversidad de obispos, diversidad de líderes, aunque realmente no reconocidos por la iglesia en general. O sea, no era que habían sido nombrados necesariamente, porque se cree que los orígenes de la iglesia en Roma surgen de Pentecostés. Viene el día de Pentecostés, Pedro predica, se convierten 3.000 personas y muchas de ellas habían venido de visita de Roma. Por lo tanto, regresan a sus tierras siendo judíos, convertidos ahora en cristianos y empiezan a predicar el evangelio en Roma y se empiezan a reunir con otros cristianos. Lo más probable es que estos que se fueron después de la predicación de Pedro han sido los líderes de la iglesia. Luego llega una persecución por causa de Cristo en Roma y el emperador Claudio expulsa a los judíos de ahí. Por lo tanto, los únicos que quedan en Roma en ese momento son gentiles. Así que lo más probable es que la iglesia misma decidió en ese momento levantar líderes gentiles. Luego de que Claudio muere, los cristianos romanos judíos regresan y se acoplan nuevamente a esta iglesia. Iglesia que ya seguro tiene liderazgo gentil, pero diverso. Ahora, nunca pensemos en la iglesia de Roma como la iglesia de hoy. O sea, no es que se reunían en un local todos juntos. Eran múltiples iglesias en casas. Cada iglesia en casa tenía sus distintos líderes, sus distintos pastores, y por lo tanto se reunían diariamente o semanalmente para alabar al Señor, para celebrar la comunión, etcétera, etcétera. Así que la diversidad de líderes y pastores que ha tenido la iglesia de Roma ha sido muy diversa. No ha sido universal de tener un solo líder, sino ha sido múltiple. Y esto lo confirman varios estudiosos de la iglesia en Roma y de la historia en Roma en los tiempos de Jesús y en los tiempos posteriores. Gracias, Iván, por tu pregunta. Ernesto dice, Jesús refleja la luz de Dios. Dice Ernesto, bueno, Jesús es la luz del mundo. Él no refleja la luz del mundo, sino Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. No dice yo reflejo la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, es importante eso. Coque Damas, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Onge23 dice, Dios no es religión, Él es poder y tenemos fe, pero nosotros creemos en un Dios vivo, no de papel, no de yeso, ni de madera, y Dios no comparte su gloria con nadie, Él es celoso. Amén, Onge, gracias por tus comentarios. Luis Kiru dice, oren sin cesar hasta que llegue César y lo arruine todo, dice. Exacto, dice Laurita, la oración es indispensable en la vida del creyente. Onge dice, de que adoren otros dioses y eso significa que no lo aman. Gracias, Onge creo que piensa que somos católicos romanos, Onge no somos católicos romanos por si acaso. Angie dice, nueva seguidora, Dios te bendiga. Un abrazo, Angie, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Rosa Javier dice, buenos días, pastor. ¿Qué nos puede decir de las mujeres en el pastorado? Bueno, como ya lo dije adelantándome, no sabía tu pregunta, Rosa, que iba a surgir. El pastorado femenino considero, a la luz de Primera de Timoteo, capítulo 2, si no me equivoco, lo hemos estudiado aquí en los live, no se sostiene, ya que Dios ha establecido un orden, y el orden en la familia y el orden en la iglesia, en el sentido del liderazgo principal, es del hombre. Adán fue creado primero y Eva fue creada después. No por un tema de superioridad, sino por un tema de diseño. El hombre está diseñado de una manera distinta a la mujer. Por lo tanto, en la iglesia local, el pastorado, el obispado, es de los hombres y no de las mujeres. Hay muchas más cosas que podría decir, quizás ir al texto bíblico y otros pasajes más, pero el punto de Pablo es ese al final, que Dios ha establecido un orden, no de superioridad, sino de distinción. ¿Eso significa que las mujeres no pueden enseñar? Considero que no, las mujeres sí pueden enseñar. ¿Eso significa que las mujeres no pueden servir? No, las mujeres pueden servir. ¿Eso significa que las mujeres no pueden ejercitar sus dones? Para nada, porque vemos las hijas de Felipe que eran profetisas en la iglesia. Por lo tanto, no estamos diciendo que la mujer no sirve, sino que muchas veces hasta la mujer puede hacer muchas más cosas que el hombre, pero en el rol de autoridad, en ese rol de autoridad puesta en la iglesia local, en los obispos, no puede ser mujer por el orden establecido en el hogar, porque la iglesia es la casa de Dios. Y en la casa, en el hogar, el hombre es el que Dios ha designado para que sea el cabeza de hogar. Igual en la iglesia local, el obispado tiene que ser masculino. Obviamente, aquellas personas que consideran el pastorado femenino van a tener algunos argumentos importantes
y que se arma y se pueden armar un buen caso de esto en su forma de presentar el pastorado femenino. De los que saben, no de los que hablan por hablar, de los que realmente son estudiosos o estudiosas de este punto, van a tener buenos argumentos. Yo he leído algunos de ellos y te dejan pensando. Al final siempre me inclino por el pastorado histórico, que es el masculino, a la luz de ciertos textos bíblicos, pero tienen un buen caso de todas maneras. O sea, hacen una buena presentación de su caso. Por lo tanto, yo no los voy a despreciar como si no fueran mis hermanos. Pero yo no estoy de acuerdo con su conclusión final. Gracias, Rosa. Laura dice, gracias, el Señor te bendiga. De nada, Laurita. Lizap dice, gracias, de nada, para servirte. Erika Fer dice, buen día. ¿El diezmo hoy en día es obligado dar? Gracias, Erika, por tu pregunta. La respuesta directa es no. ¿Por qué no? Porque el diezmo es un mandamiento de Dios para la nación de Israel específicamente en el antiguo pacto. En el nuevo pacto en el cual nos encontramos los que hemos creído en Cristo Jesús, no tenemos un mandamiento directo de dar un 10%. El 10% no era para pastores en el antiguo pacto porque no existían pastores. Existían sacerdotes y esos sacerdotes trabajaban en el tabernáculo o en el templo más adelante. Y los diezmos, que eran diversos, no era solamente un tipo de diezmo, se utilizaba para apoyar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los sacerdotes, a la manutención del templo, etcétera, etcétera. Hoy en día no tenemos un mandamiento así en el nuevo pacto. El mandamiento que tenemos es apoyar al necesitado. Así que si hay necesidad en nuestra iglesia local para pagar el alquiler de la iglesia, amén, deberíamos apoyar. Si la iglesia decide voluntariamente, no por coacción, apoyar económicamente al pastor, amén. Si la iglesia decide dar una ofrenda para distintas cosas para pagar la luz, el agua, amén. Si tú decides que hay más necesidad en tu familia en este momento, en tus padres, que en la iglesia local, dale a tus padres. Ese es el primer orden. Primero es tu familia, luego tu familia en la fe y luego los demás. Ese es el progreso y orden que vemos en el dar al necesitado en las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Gracias, Erika, por tu pregunta. Angie dice, no he logrado entender la Trinidad de Dios y eso me ha limitado a entregarme a Él. Gracias, Angie. Espero que lo que te respondí haya podido servirte un poco. Isabel Guillén dice, gracias por la palabra de Dios, mil bendiciones. De nada, Isabel, Dios te bendiga. Ana dice, bendiciones desde Venezuela. Un abrazo, Ana, Dios te bendiga. Erika dice, buen día. Bueno, es la misma pregunta. Marianela dice, sobre el descanso sábado-domingo, por favor, dice Marianela. Lo que puedo decirte, Marianela, es que el sábado, al igual que el tema del diezmo, es un mandamiento que Dios lo dio a la nación de Israel en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Ahí fue donde la nación de Israel recibe este mandamiento. En el nuevo pacto no tenemos un mandamiento de guardar un día específico de reposo. Este mandamiento en el antiguo pacto de guardar el sábado era un mandamiento que apuntaba al descanso que íbamos a obtener completamente en Cristo Jesús. Esto lo expresa el autor de Hebreos en Hebreos 3, la parte final, y en Hebreos 4. Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro descanso. El sábado es la sombra y Jesús es la sustancia, la realidad de lo que era ese mandamiento. Por lo tanto, en Él encontramos verdadero reposo y los cristianos no descansamos el domingo. Los cristianos tradicionalmente nos hemos reunido el domingo para celebrar la muerte y resurrección de Jesús, para adorarlo a Él, para aprender de Él, porque era el día donde Jesús resucitó. Pero no es un mandamiento reunirnos los domingos, es algo tradicional de la iglesia, no es un mandamiento. En cambio, descansar el día sábado sí era un mandamiento de parte de Dios. Gracias, Marianela, por tu pregunta. Déjenme seguir leyendo algunos comentarios más. Verónica dice amén, y cuando lloro por algo en específico me da miedo terminar diciendo que se haga tu voluntad, pero lo hago. Amén, Verónica. Es igual con mi caso cuando yo digo, Señor, moldéame a tu imagen, duela lo que duela, Señor. Lo digo porque sé que es lo mejor para mí, pero la verdad es que lo hago con temor de todas maneras. Gracias, Vero. Jenny dice, buenos días, bendiciones, pastor. Buenos días, Jenny, Dios te bendiga. Camilo Yepes dice, ¿puedes explicar según la ley el sacrificio y cómo se cumple en Cristo? Bueno, Camilo, gracias por tu pregunta, pero es una pregunta muy extensa y ya mi hija anda dando gritos por aquí, así que no me puedo concentrar mucho como para responderte ampliamente esa pregunta en este momento, ya que ya son las 10:01 y más o menos voy a responder quizás una pregunta o dos preguntas más para terminar el live. Así que por eso es que no me puedo dar el tiempo de explicar cómo en toda la ley se puede mostrar el sacrificio y cómo se cumple en Cristo. Lo que te podría decir rápidamente y sencillamente es que si nosotros estudiamos el libro de Levítico,
vamos a aprender muchísimo acerca del sacrificio de Jesús en la cruz y cómo se aplica o cómo se ve en cada uno de los sacrificios de Israel mandados por Dios en la ley de Moisés. Por ejemplo, tenemos el holocausto, que se quemaba todo el sacrificio. Jesús, en su sacrificio en la cruz como holocausto, consume toda su voluntad hacia la del Padre, o sea, se somete al Padre completamente y es un sacrificio de obediencia y de alabanza a Él, que eso era lo que simbolizaba el holocausto. Tenemos sacrificio por el pecado, por ejemplo, que el animal era quemado fuera de la ciudad. Jesús cumple también ese sacrificio al ser sacrificado fuera de la ciudad y Él es el sacrificio por nuestros pecados, un sacrificio expiatorio que nos limpiaba. En el caso del sacrificio en el antiguo pacto, era un sacrificio que cubría el pecado, lo tapaba por un momento. En el caso de Jesús es un sacrificio tan poderoso y tan grande que borra por completo el pecado del mundo. Y aquí vemos cómo se cumple el sacrificio de Jesús como holocausto y también como sacrificio expiatorio. Pero hay un montón de sacrificios más que vamos a estudiar en el libro de Levítico cuando acabemos Romanos. Así que eso es lo que te puedo adelantar por el momento, Camilo. Gracias por tu pregunta. Baimariel dice, hermano, ¿alguien ha visto a Dios? Tengo esa duda. Bueno, sabemos que a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás, en el sentido de haber experimentado su gloria completamente. Vemos en cambio apariciones de Dios el Hijo en el transcurso de la historia. Vemos cristofanías, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, y luego cuando Él se manifestó hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen del Dios invisible, diría el apóstol Pablo. Así que en la persona de Jesús hemos visto a Dios. Por eso Jesús en Juan 14 le va a decir a Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No es el Padre, por si acaso, pero Él es la imagen visible del Dios invisible. Gracias, Baimariel. Víctor, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Argentina. Dice, los mayas, aztecas e incas, ¿cómo serían salvos? Bueno, Víctor, vemos consistentemente, esto lo hemos estudiado en clases anteriores en Romanos, que la salvación siempre ha sido consistentemente por medio de la fe. Por lo tanto, para que un maya, un azteca o un inca se salven, tendrían que haber puesto su fe en el Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel. Obviamente, la pregunta que puede surgir aquí es, ¿y cómo ellos podían conocer quién era este Dios verdadero? Lo que podemos decir es que Dios se pudo haber manifestado a ellos de una manera que nosotros no tenemos registro el día de hoy, porque lo que nosotros tenemos es el registro de Israel, porque el propósito de Dios al dejarnos las escrituras era ver por medio de qué nación iba a venir el Salvador, Jesús. En cambio no tenemos la historia de los aztecas, de los incas, de los mayas, como para saber si Dios se les reveló a ellos en algún momento en la historia. Hay un misionero que se llama Don Richardson, que él tiene un libro en inglés nada más, lamentablemente, que se llama Eternidad en los Corazones. Y según he escuchado, porque yo no he leído el libro, he leído algún fragmento por ahí, él registra, porque él investiga, que los incas, por ejemplo, sí tuvieron contacto con el Dios vivo y verdadero, y que ellos llegaron a conocer al Dios vivo y verdadero a través de un inca que se dio cuenta que era absurdo adorar al sol, porque el sol no tenía poder para nada, el sol se iba y venía, al punto que en un momento dice este autor de que el inca le empieza a pedir al sol y justo viene una nube y tapa el sol. Entonces dice, ¿qué Dios es este que en algún momento está apareciendo delante de nosotros y luego una nube simplemente lo tapa? O sea, este Dios no es poderoso. Y se va a buscar información a los más antiguos sobre un Dios que sea más poderoso que este. Y los dioses, y los hombres estos, los sabios, le dicen, es que nosotros antes adorábamos al Dios creador, al Dios que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y este inca decide adorar a ese Dios y cuenta Don Richardson de que a partir de esa entrega a ese Dios creador del universo es que el imperio incaico empieza a prosperar. Pero te estoy parafraseando cosas que generalmente he escuchado de otros y que he leído en fragmentos nada más. Así que ahí el trabajo tuyo, Víctor, sería capaz buscar el libro de Don Richardson y quizás luego contarme qué es lo que has encontrado por ahí. Gracias por tu pregunta. Bueno, termino con la pregunta de Rosa y así terminamos. Rosa dice, ¿qué opinas si viviéramos solo bajo el Nuevo Testamento? ¿Qué tan fuerte sería el Evangelio en el mundo? Bueno, creo que tu pregunta gira en torno a qué sucedería si todos fuéramos cristianos. ¿A eso te refieres? No estoy seguro tu pregunta, no la llego a entender muy bien, Rosa, por eso no te la respondo. Así que no la podría responder porque no entiendo muy bien el enfoque.
¿Ok? Por acá aparecen los comentarios. Uf, hay miren, ay, qué loco. La verdad es que por estar respondiendo a otras preguntas, no vi la reacción del tema del Halloween. Yo sabía que iba a traer controversia. Voy a leerlos rapidito, ¿ya? Dice Adri, dice, el presidente Bukele prohibió Halloween por ser satánico. Sonia dice, no es bueno participar de ese día. Erika dice, buen día. Ah, bueno, esta es otra pregunta. Sonia dice, el origen de Halloween es oscuro. Cristian aparece y dice, uy, mala doctrina. Ya estás enseñando que se puede celebrar Halloween, mala doctrina. Justo lo que había anunciado ha pasado. Techi dice, no estoy de acuerdo con ninguna celebración si somos cristianos. Gracias, Techi. Por ejemplo, Techi está pegada al lado de no celebrar el Halloween. Laura se suma a esa postura. Adri dice, esas son fiestas mundanas. Levítico 23 están las verdaderas fiestas. Bueno, Adri, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Por lo tanto, las fiestas de Levítico 23 fueron para Israel, no para la iglesia. Sonia dice, sí, pero andar en la carne te lleva a perder la visión, dice Sonia. Nancy dice, aquí es más bien lo del Día de los Muertos hasta en las escuelas. Wow, los mexicanos sufren también con eso. Techi dice, ese día sí celebran el infierno, dice Techi. Patti dice, no dejemos dar lugar al diablo. Yo digo, pastor, inculquemos eso desde pequeños porque si no la carne gana. Kichu dice, no habla de fiesta, sino una tradición, mientras que USA lo celebra en Latinoamérica solo se ve. Dice como el día de las fiestas de disfraces. No sean intransigentes. ¿Ves? Por ejemplo, Kichu tiene una postura más abierta a eso. Cristian dice, uy, estás desviando la palabra. Excelente comentario. Jacinto dice, el Halloween es satánico para mí. Excelente. ¿Qué significa Halloween? No estoy seguro ahorita, Evani. Lo sabía, pero me he olvidado en este momento. Déjenme ver. Por acá, otro comentario. Esther dice, hermano, con lo que explicó del Halloween es lo mismo del baile entre los cristianos, no ser de tropiezo, dice. Bueno, claro, si vamos a utilizar el tema del Halloween de esa manera, también el tema de bailar, también podríamos ponerlo en la misma categoría. Alguien podría decir, no, para mí el baile es satánico, por lo tanto yo veo que todos los cristianos que bailen están practicando algo mundano, ¿no? Por eso tenemos que ser consistentes. Si tenemos esa postura, tenemos que irnos hacia el otro lado. Marcela dice, pero no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, aunque parezca inocente. Albert dice, para orar podemos usar el Padre... bueno, déjenme ver por aquí. Bueno, ya leí algunos comentarios y bueno, justo es lo que yo les había dicho. El tema del Halloween va a levantar un montón de asperezas. Va a haber gente que me va a atacar a mí de ser un mal maestro, etcétera, etcétera. Si cuento las dos vertientes, si cuento en la cual estoy yo más cerca. Y eso es algo que vemos en los comentarios. Y esto es algo que la iglesia ha discutido. No el tema del Halloween, sino temas que no son claramente mandados por Dios en el Nuevo Testamento, que se conocen como áreas grises, en los cuales la iglesia siempre se ha discutido por eso. Han habido discusiones en la iglesia por si descansar el sábado o no, por si comer animales sacrificados a ídolos o no, etcétera, etcétera. Así que ese es un tema que todos los años va a causar la misma discusión. Y bueno, yo voy a tratar de, en los lives siguientes, si se me hace la misma pregunta, hacerlo más sencillo y directo, porque es lo mismo de todos los años. No se progresa en ninguna dirección, siempre van a haber sus posturas tajantes, y es ahí donde debemos aprender a mantener la unidad en medio de la diversidad. Y eso es lo más difícil. En las cosas que sí nos parecen muy ásperas, somos más difíciles de guardar la unidad. Así que, bueno, me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Que Dios los bendiga mucho. Quizás nos vemos en la tarde hoy. Quiero hacer live en la tarde, Dios mediante. Y si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok. Y yo les mando el link de invitación para que formen parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.